Bien, muchachos, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Me escuchan o no? Por favor, me confirman. Sí, profesor, sí se le puede escuchar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, vamos a dar inicio a la sesión de hoy. El tema que vamos a ver es capacidad de planta. Antes, simplemente para su información, ya las notas de los exámenes ya se encuentran en la plataforma, en el aula virtual, ¿ya? Bien, el tema de hoy es capacidad de planta. Entonces, vamos a dar inicio viendo el material que tenemos ahí, que es capacidad de planta. Empezaremos definiendo lo que viene a ser capacidad, en términos generales, ¿no? Porque lo que en realidad vamos a luego ver es capacidad de planta ya en términos específicos. En términos generales, ¿qué viene a ser capacidad? Es la facultad para tener, recibir, almacenar o dar cabida. O sea, eso es en términos generales, ¿no? Si hablamos de capacidad. Pero nosotros estamos viendo que vamos a aplicar este concepto al tema de administración de operaciones, ¿no? Por lo tanto, según la administración de operaciones, que vendría a ser la capacidad, ya trasladando el concepto de capacidad al tema ya productivo, ¿no? Al tema de operativo, eh, vemos ahí que la capacidad es la cantidad de recursos disponibles que se requerirán para la producción dentro de un periodo concreto. Esto orientado al tema de servicios o de manufactura, es decir, de bienes o de servicios, ¿no? De productos o servicios, ¿no? Básicamente eso. Entonces, nuevamente repitiendo, según la administración de operaciones, la capacidad es la cantidad de recursos disponibles que se requerirán para la producción dentro de un periodo concreto. Entonces, ¿cómo podríamos medir la capacidad? Por ejemplo, una forma de poder expresar la capacidad, ¿no? De una determinada organización sería, de una determinada empresa, clientes que se pueden atender entre las 12 y la 1, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cuántos clientes podemos atender? Entonces, ¿cómo puedo medir mi capacidad? Por ejemplo, el número de clientes a atender por hora. Entonces, ahí estoy midiendo, es una forma, ¿no? De medir la capacidad. Otra forma de otro tipo de empresa podría ser, por ejemplo, ¿no? Los automóviles que se producen en un periodo concreto, ¿no? O sea, en un turno de trabajo, en un día, en una semana, en un mes. O sea, si nosotros nos damos cuenta y analizamos bien, nos vamos a dar cuenta que vamos a tener lo que producimos, ¿no? Ya sea en bienes y o servicios versus el periodo de tiempo. Básicamente esa es la forma de poder medir la capacidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el primer caso, como estamos viendo acá, tenemos número de clientes por hora. En este caso, el periodo viene a ser hora, ¿no? En este segundo caso, por ejemplo, habla del número de automóviles por turno de trabajo, ¿no? Que podría ser un turno de 8 horas, por decir, ¿no? Entonces, siempre la capacidad o la medición de la capacidad, o sea, no siempre, pero generalmente, está en función del tiempo, ¿no? ¿Ok? Está en función del tiempo. Entonces, ahí tenemos dos ejemplos
que nos ilustran, digamos, en forma más numérica, vamos a decir así, lo que viene a ser la capacidad de planta, ¿no? Y pues básicamente nosotros podemos, si estamos hablando del periodo tiempo concreto, entonces acá tenemos, por ejemplo, el periodo tiempo concreto que está señalado, ¿no? Desde el momento en que se tienen los insumos o ingresan los insumos a la planta de producción y lo que se procesa acá, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, esto viene a ser un gráfico de lo que viene a ser un sistema productivo, ¿no? Lo que viene a ser un sistema productivo lo tenemos acá, pero este sistema productivo, como nosotros ya sabemos, tiene sus etapas, ¿no? Los inputs, el proceso y los outputs, ¿no? Lo que sale, lo que ingresa, el proceso y lo que sale, ¿no? Entonces, los dos primeros básicamente se tiene acá, ¿no? En esta parte nos muestran en forma gráfica todo el proceso, ¿no? Entonces, la capacidad, digamos, de alguna forma relaciona estas dos primeras partes del proceso, ¿no? Del sistema productivo, es decir, insumos y producción, ¿no? Entonces, volviendo al tema de la medición de la capacidad, dice que implica el índice de producción que se puede alcanzar. Ojo con este término, índice de producción. Cuando hablamos de índice de producción, significa que estamos hablando de un indicador. Es decir, para nosotros medir la capacidad, debemos de tener un indicador, generar un indicador. O sea, ¿por qué? Porque la capacidad la vamos a expresar en términos cuantitativos. ¿Ok? Entonces nos está hablando del índice de producción. Por ejemplo, 300 automóviles, ¿no? Que viendo el ejemplo anterior, ¿no? Y esto implica, ¿no? Como decía, en un periodo de tiempo. Esto nos lleva a nosotros generar nuestro indicador, ¿no? En función de la fórmula que tenemos abajo, ¿no? Pero si nosotros tenemos los 300 automóviles, estamos considerando que no es nuestro mejor nivel de operación. ¿Ok? Bien. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos un indicador, que es el índice de utilización de la capacidad, que es igual a la capacidad utilizada sobre el mejor nivel de operación, ¿no? Ese es un ejemplo, ¿no? De un indicador que nos sirve para justamente, como decía, ver la parte del índice. El índice es un indicador, ¿ok? Entonces, el índice de utilización de la capacidad para saber qué porcentaje, ¿no? O qué parte de la capacidad se está utilizando, pues utilizamos este indicador, ¿no? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, dice, para poder entender y captar mejor la aplicación de este indicador y calcular el índice, tenemos ahí un ejemplo simple, sencillo para poder entender. Por ejemplo, dice, si el mejor nivel de operación de la planta de fabricación de autos fuera de 500 automóviles por día, ¿no? Ahí entre el periodo, por día, y estuviera operando actualmente 480 por día. Entonces, el índice de utilización de la capacidad, ¿cuál sería? Pues acá tenemos la fórmula, es la capacidad utilizada entre el mejor nivel de operación. Nos está diciendo acá que el mejor nivel de operación de esta fábrica es 500 y lo que viene operando actualmente es 480. Ojo, ya, con esto. Entonces, el mejor nivel es 500 y lo que está operando actualmente es 480. Lo único que vamos a hacer es utilizar la fórmula, ¿sí? Y reemplazar los datos. Obviamente, ¿cuáles serán los datos? El mejor nivel de operación nos está diciendo ahí es 500
y la capacidad utilizada es lo que actualmente venimos operando, venimos produciendo, porque acá dice actualmente 480 por día. Hacemos el reemplazo en la fórmula y ¿qué tenemos? Nos va a salir 0, o 0.96. Ahora, si esto lo multiplicamos por 100, vamos a obtener en términos porcentuales, ¿no? 96%. ¿Ok? Bien. Pero acá hay un tema y las unidades, por favor, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, las unidades. Cuando generalmente se transforma el resultado que nosotros obtenemos, se transforma en porcentaje. Cuando las unidades generalmente son las mismas, ¿no? Es decir, acá estamos teniendo 500 automóviles por día, ¿no? O sea, por día, automóviles por día, 400 automóviles por día, o sea, perdón, 480 automóviles por día, 500 automóviles por día, o sea, ambas unidades son las mismas. Entonces se eliminan, ¿no? Se simplifican ambas unidades y nos queda pues simplemente 0.96 multiplicado por 100 nos va a dar 96%. ¿Ok? Eso entonces es el índice de utilización de la capacidad. 96%. Por lo tanto, tenemos acá la capacidad utilizada, cómo se interpreta o qué viene a ser, es la tasa de producción actual. Capacidad utilizada, tasa de producción actual, ¿no? O sea, lo que actualmente se viene produciendo. Entonces, eso, por ejemplo, en el caso del ejemplo, es 480 por día. Y el mejor nivel operativo, ¿no? Es el nivel de capacidad para el cual se ha diseñado el proceso. Nivel de capacidad para el cual se ha diseñado, es decir, lo que está diseñado, es lo que se puede producir como máximo, podríamos llamarle así, ¿no? En este caso es 500, ¿no? Entonces 480 entre 500 es 0.96, o sea, 96%. Entonces, como decía, es importante que nosotros tengamos los indicadores, porque los indicadores nos permiten a nosotros, ¿no? Estos son indicadores, ¿no? Expresar la capacidad mediante índices, ¿no? Índices de producción. ¿Okay? Bueno, y obviamente la capacidad es una forma de medir, ¿no? De medir cuánto podemos producir, como decía, ¿no? Repitiendo el concepto, podemos pasar a cantidad de recursos disponibles que se requerirán para la producción dentro de un periodo concreto, ¿no? Dentro de un periodo, ¿no? Ahí entra el tema del tiempo. Pues bien, entonces nosotros podemos, bajo ese principio, lo importante o lo que nosotros necesitamos es determinar la capacidad de planta, es decir, qué capacidad tenemos nosotros para poder producir. Y para nosotros, de alguna forma, hacer ese cálculo, pues, es necesario, ¿no? Valernos de algunas herramientas, por ejemplo, los pronósticos, ¿no? O sea, hacer un pronóstico de la demanda. Los requerimientos, igual, ¿no? O sea, ver cómo es que nosotros o qué herramienta nosotros debemos utilizar para hacer el cálculo de los requerimientos, ¿no? Luego hacer una evaluación de ambos aspectos anteriores y hacer una proyección, pues, ¿no? Si yo he hecho un pronóstico, ojo, los pronósticos que vamos a ver a partir de la siguiente semana se calculan o se proyectan a partir de datos históricos, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos datos históricos, pues a partir de ahí podemos hacer proyecciones, ¿no? Entonces, por eso dice en esta parte, evaluación y proyección. Y luego desarrollar los planes, ¿no? O sea, hacer los planes para poder, digamos, cumplir con lo requerido por el cliente, por la demanda, ¿no? ¿Ok?
Luego, podemos ver también acá algunas consideraciones que es necesario tener en cuenta para aumentar la capacidad. Es decir, si bien es cierto, a veces empezamos o tenemos una capacidad inicial o estamos trabajando por debajo del porcentaje, ¿no? Requerido, pues es necesario que aumentemos, o sea, que utilicemos mejor la capacidad o que aumentemos la capacidad también, ¿no? Entonces, para eso es necesario, ¿no? Acá está representado gráficamente, ¿no? El sistema productivo que tiene etapas, 1, 2, 3, 4, 5, depende de la línea de producción, ¿no? Entonces, lo importante, dice, para lograr una capacidad óptima, vamos a decirlo así, es necesario que este sistema, ¿no?, esté equilibrado o balanceado. ¿Qué significa eso? De que se debe de asignar, en primer lugar, los recursos de acuerdo a un plan establecido, ¿no? Podemos tener recursos materiales, podemos tener recursos humanos, ¿no? Todo eso tiene que estar de acuerdo a un plan establecido. Justamente para eso se hacen, pues, los planes, ¿no? Los diversos planes que vamos a ver. Y luego se le aplica también el balance de línea, ¿no? Porque justamente de ahí viene el término, balancear, equilibrar, ¿no? Entonces hay una técnica que también se va a ver más adelante, llamada el balance de línea o balanceo de línea. Significa que la línea de producción en determinados momentos, por diversos motivos o factores, puede tener cuellos de botella, ¿no? Entonces, lo que se hace es tratar de eliminar esos cuellos de botella para balancear la línea, de tal forma que se tenga, pues, el sistema productivo balanceado, ¿no? Eso es un tema que vamos a ver también más adelante, ¿ok? Entonces, esa es una forma de Profesor, conservar el equilibrio del sistema y de, digamos, optimizar el uso de la capacidad de la planta, ¿ok? profesor, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo Disculpe, cuando estás? se refiere, ¿qué tal? Cuando se refiere en balancear los procesos, ¿se refiere al tema de las mejoras continuas? A ver, cuando nos referimos a balancear la línea, o sea, la línea de producción, como ustedes saben, tiene una serie de etapas, como estamos viendo acá, ¿no? Sí, Etapas, ¿no? Dentro de una línea de producción. Entonces, ¿qué sucede? Que a veces, porque la línea seguramente de alguna forma no se ha hecho un estudio, por ejemplo, de métodos y tiempos y no tiene, digamos, asignado, ¿no? No tiene estandarizado, mejor dicho, los métodos y los tiempos para cada operación o para cada actividad. Resulta que en el proceso, seguramente por ahí te habrás dado cuenta, tú que si estás trabajando en un proceso, se producen cuellos de botella. ¿Qué es un cuello de botella? ¿Alguien tiene una idea, por favor? Es aquella eh, parte del proceso donde se produce congestionamiento, donde se amontonan los recursos. El cuello de botella, por ejemplo, fácil de darnos cuenta en el tránsito, ¿no? En Lima, cuando transitamos y llega un punto de la ruta donde se congestionan los vehículos, ¿no? Y es difícil de pasar. O sea, ahí, por ejemplo, es un cuello de botella. O sea, se agrupan los recursos, pero por el tiempo, en ese proceso que no está equilibrado, ¿qué pasa? Pues se amontonan los recursos, ¿no? Y se van acumulando y no hay una fluidez, digamos, ¿no? Eso es un cuello de botella. Entonces, lo que hay que hacer justamente es de que eso no suceda, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es equilibrar ese punto, de repente asignarle más recursos, asignarle, no sé, pues, ¿no? Una mano de obra más, ver qué se puede hacer, o sea, justamente de eso se trata, ¿no? O sea, cómo agrupar los procesos de tal forma que no se produzcan los cuellos de botella. Los cuellos de botella son aquellos que limitan, ¿no?, la producción, o sea, la fluidez de la producción.
Entonces, cuando decimos balanceo de línea, significa que vamos a asignar los recursos necesarios a cada parte de la línea de producción, de tal forma de que evitemos o reduzcamos los cuellos de botella. ¿Ok? Entonces, a eso se llama el balance de línea o el balanceo de línea, que también lo vamos a ver más adelante, ¿no? ¿Ok? Entonces, básicamente es eso, ¿no? Cuando se refiere al equilibrar o balancear la línea de producción, ¿no? O el sistema de producción. Bien. Asimismo, tenemos acá, bueno, respecto dice, a la frecuencia de los aumentos de la capacidad. Generalmente cuando se habla de capacidad frecuente, incluyen retirar y sustituir el equipamiento viejo y capacitar a los empleados para usar el nuevo, ¿no? O sea, cuando se refiere a un cambio en el sistema, ¿no? En la línea de producción puede ser un equipo, se está cambiando una máquina, ¿no? Y la poco frecuente es la capacidad que se adquiere en bloques más grandes. Entonces acá entra el tema, por ejemplo acá, tenemos una línea, ¿no? Sí. Acá tenemos la demanda pronosticada, el nivel de capacidad que está, digamos, de alguna forma estandarizada, pero nosotros queremos agrandar, queremos atender más, ¿no? Acá podemos ver, este volumen es mayor que el que estábamos produciendo, ¿no? ¿Me entienden, no? Acá en el gráfico se puede ver. Entonces queremos agrandar, queremos aumentar el volumen, ¿ok? Entonces, obviamente, al asumir ese reto, lo que se tiene que hacer es o se asignan más recursos, más mano de obra, o se modifica el método de producción, se mejora el método de producción, o se pueden cambiar máquinas, ¿no? Equipos. Y se refiere a que acá es básicamente capacitar a los empleados para, digamos, adecuarse al nuevo método o utilizar la nueva maquinaria, la nueva tecnología, etcétera, ¿no? Eso nos va a permitir, seguramente, con toda seguridad, aumentar la capacidad. Asimismo, hay algunos factores que de todas maneras pueden, digamos, variar la capacidad, aumentar la capacidad, cuando no se tiene la posibilidad de hacer esto de acá, ¿no? ¿Por qué? Porque para hacer un cambio, ¿no? Dentro del sistema productivo a veces no se pueden tener los recursos porque implica pues inversiones, ¿no? Hay que hacer inversiones en maquinaria, en modificar el sistema, etc. Entonces ahí entran otros aspectos que también se utilizan, ¿no? Para poder, digamos, de alguna forma aumentar la capacidad, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, la subcontratación, ¿no? O sea, es decir, si no tenemos la capacidad, podemos subcontratar algunas partes del proceso, mandarlos a hacer en otras empresas y que nos la traigan, ¿no? O sea, son estrategias que se utilizan cuando se quiere aumentar la capacidad. ¿Ok? Bien, entonces esto básicamente es referente a lo que es la capacidad de planta en términos, digamos, de introducción, de tener una idea de lo que viene a ser la capacidad de planta. A ver, si hasta ese punto hay alguna consulta, hay alguna duda, algún comentario, por favor. Yo tengo una consulta, profesor. Dígame. Disculpe, cuando sacas la capacidad de planta y tienes varios productos, ¿sacas por la capacidad por los productos, por unidades de productos o en general? No, tiene que ser por producto, salvo que los productos tengan la misma unidad de medida, ¿no? No, por ejemplo, yo en donde yo trabajo tenemos más de, o sea, productos estándares fijos, tengo como 8 y el resto son diseños, o sea, son diseños, ¿no? Pero sí también se venden. O sea, entre No. todo eso tendremos como 32 productos. Ya. Claro, Ya, por ejemplo, ¿qué entonces, productos? Por ejemplo, ¿qué productos tienes? nosotros vendemos el tema de lo que son aisladores para el sector eléctrico. Ok. ¿Ya?
Ya. Entonces tenemos pues aisladores de distintos KBs, ¿no? Ujú. Tenemos por ejemplo, suspensiones, ¿no? Suspensión de 28, suspensión de 36, de 46, de 52, ¿no? Ya. Y son pisos también, los KBs, se van a diferenciar en el tema de las aretas y las especificaciones técnicas, pues, Ujú. ¿no? Claro. Esos son los que rotan más. Ya. Ya, mira, ve, hay una forma de poder, cuando se tiene más de un producto, hay una forma de homogeneizar la medida, ¿no? Por ejemplo, transformar todo en función del tiempo, ¿no? Ya, en la siguiente diapositiva vamos a ver un ejemplo justamente de eso, ¿no? O sea, cuando se tiene más de un producto, dos, tres, etcétera, generalmente se homogeneiza a través de una unidad común. ¿Cuál es esa unidad común? El tiempo, ¿no? Generalmente el tiempo. Claro, hay etapas en las de ensamble, creo que llevarían tiempos iguales, ¿no? A diferencia que cuando se hace el vulcanizado, ahí sí tienen tiempos distintos. Y Claro. cuando se habilita también, sí, varían en el ensamble, no, creo que la mayoría ahí tiene los mismos tiempos de ensamble. Ujú. Por eso digo, hay una unidad que vamos a ver en el ejemplo para poder ilustrar mejor y poder entender mejor, es que una forma de uniformizar y de determinar, digamos, a qué porcentaje de la capacidad estamos trabajando, pues es el tiempo, ¿ya? Porque el tiempo, no te olvides, el tiempo es una unidad que nos permite estandarizar los procesos, ¿no? Tú estandarizas tu proceso en función del tiempo, ¿no? El tiempo, o sea, si tú tienes estandarizado un proceso, pues básicamente va a estar, uno de los factores va a ser el tiempo. Y eso entonces tú ya tienes por una línea de producción o por un producto determinado, tú tienes un tiempo de estandarizado y por un turno determinado tú sabes la cantidad que vas a producir en un turno o la cantidad que puedes producir en una hora de un determinado producto, ¿no? O sea, si tienes estandarizados los tiempos, tú es fácil de poder calcular. Y así puedes tender, ¿no? Por cada línea de producción, no sé cuántas líneas tendrán, o por cada producto. O sea, todo depende de si está estandarizado. Tú puedes fácilmente calcular, ¿no? Y decir, muy bien, de este producto yo debo de producir tanto. O sea, la capacidad de planta, no se olviden, está en la cantidad de producción que se puede tener por unidad de tiempo. Entonces, obviamente, no todos los productos, como tú decías, ¿no? No todos tienen el mismo tiempo. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en tal parte, ¿no? Donde cada producto toma un determinado tiempo. Entonces, ahí está la diferencia. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de capacidad de planta, nos referimos básicamente a la cantidad de producto o de producción que podamos tener por unidad de tiempo. Puede ser por hora, puede ser por turno de trabajo, puede ser por día. ¿Ya? Entonces, Ok, tiempo, perfecto. si el tiempo no es el mismo para cada producto, pues yo tengo que tener mi capacidad de producción de tal producto, ¿no? Ahora, hay un tema que lo vamos a ver, un ejemplo que vamos a ver en la siguiente diapositiva, cuando, por ejemplo, tenemos dos, tres productos y queremos justamente medir estos aspectos relacionados a la capacidad, vamos a ver cómo lo hacemos, ¿ya? Para poder entender, vamos a pasar a la siguiente diapositiva donde vamos a plantear el ejemplo, ¿ok? Bien, hasta acá entonces esta primera parte. Si no hay más preguntas, vamos a pasar a la siguiente, ¿ok? Bien, ahí estamos observando, ya podemos observar, ¿no? Con toda claridad. Bien, respecto a lo que es capacidad de planta, rápidamente para poder trabajar y ver los indicadores sobre todo, porque un aspecto importante en la capacidad de planta son los indicadores. ¿Ok? Bien, entonces rápidamente vamos a ver ahí qué es la capacidad, así en términos simples y sencillos. La capacidad es la tasa de producción máxima de un proceso o sistema. Nuevamente acá, ¿no? Proceso o sistema, ¿no? Proceso productivo, sistema productivo, ¿no?
En otras palabras, lo que en nuestra empresa podemos llamar la línea de producción, pues, ¿no? ¿Ok? Entonces, la tasa de producción máxima, la tasa, ¿no? La tasa. O sea, nos está hablando de un índice, de un indicador, ¿no? Entonces, la tasa de producción máxima de un proceso o sistema. Esto es importante. Tipos de capacidad. En primer lugar, bueno, tenemos tres básicamente. Algunos le cambian la denominación básicamente de solamente los términos, pero al final son tres los que se manejan siempre, ¿ya? Uno de ellos es la capacidad de diseño o teórica. ¿No? Es la máxima tasa posible de producción para un proceso, dado el diseño actual de los productos, ¿no? Es decir, la capacidad de diseño teórica para entender un poquito mejor, de forma más práctica, es, por ejemplo, lo que lo determina el fabricante. Vamos a hacer un ejemplo simple. Vamos a decir, por ejemplo, una fotocopiadora, por decir, ¿no? El fabricante te dice, viene su capacidad, ¿no? Diseñada, por eso se llama capacidad de diseño. Es la capacidad diseñada, por ejemplo, de esa fotocopiadora y te dice, esto bota, no sé, pues 500 copias por minuto, por decir, ¿no? O 100 copias por minuto, no sé, o sea, eso es la capacidad diseñada, ¿no? Por eso se llama la capacidad diseñada o teórica, ¿no? Eso es su capacidad. La otra es la capacidad efectiva. Es la mayor tasa de producción razonable que se puede lograr. ¿Se acuerdan? En la diapositiva anterior había ahí la mayor tasa de producción razonable, ¿no? ¿Ok? Y la capacidad real o utilizada es la tasa de producción lograda en el proceso. ¿Ya? Entonces, esto de acá, el último, es lo que realmente se produce, es lo que realmente se logra, ¿no? Es la real, ¿no? Por eso se llama capacidad real o utilizada, ¿no? Es la tasa de producción lograda en el proceso. En cambio, la capacidad efectiva es la mayor tasa de producción razonable que puede lograrse. Es decir, ¿en qué se diferencia, por ejemplo, la capacidad teórica de la capacidad efectiva? Nosotros sabemos perfectamente que la capacidad diseñada o teórica es la capacidad, ¿no? Digamos, máxima que se puede obtener trabajando al 100%, ¿no? Vamos a hablar así en términos, trabajando al 100%, es decir, trabajando las 8 horas diarias sin descanso, con el trabajador involucrado en el tema, así a full, digamos, ¿no? En forma permanente. Pero nosotros sabemos que eso no se da en la práctica, ¿no? En la práctica el trabajador se fatiga, el trabajador hay tiempos para, ¿no? Para ir a los servicios higiénicos, necesidades personales, no sé, preparación de máquina y todo eso. Entonces eso se va disminuyendo, ¿no? Entonces se habla de capacidad efectiva, aquella tasa de producción razonable. O sea, cuando hablamos de razonables, lo que razonablemente se puede alcanzar en un turno de trabajo. Y generalmente la tasa de, digamos, de producción razonable por turno de trabajo en las empresas hoy en día se manejan arriba del 80%, 80, 85%, ¿no? Por ahí, si llegas a 90%, pues estás excelente, ¿no? Entonces, generalmente se maneja por ahí. Pero a veces cuando se produce en la realidad resulta que estás en 70%, 75%, ¿no? Más o menos, por eso que se pide mejorar, pues, ¿no? Por eso se habla de mejora, ¿no? De ser más eficientes, de ser más productivos, ¿ok? Entonces, para nuestro caso y siempre, ¿no? Hoy en día lo que se maneja son estos tres tipos de capacidad. Capacidad de diseño teórica, capacidad efectiva y capacidad real o utilizada, ¿ok? Bien, entonces para trabajar con esto es necesario, hemos dicho, cuando hablamos de capacidad, tenemos que hablar de indicadores, ¿no? Tenemos que tener indicadores porque la capacidad se mide a través de indicadores. Entonces, acá vamos a presentar dos que son los principales, ¿ya?
que es la utilización y la eficiencia. La utilización es igual, vamos a ver acá, no sé si podemos hacer uso de... Ya acá tenemos la utilización es capacidad utilizada versus capacidad diseñada o teórica, ¿no? Entonces, si nosotros retornamos a la anterior diapositiva, o sea, cuando hablamos de utilización, lo que estamos relacionando es esto de acá, capacidad real o utilizada, es lo que realmente se utiliza, esto de acá, ¿ok? Y estamos relacionando con la capacidad diseñada o teórica, es decir, esta de acá. O sea, estos dos, ¿no? Eso me da un indicador, que es el indicador de utilización. ¿Okay? Capacidad utilizada entre capacidad diseñada o teórica. Entonces, ahí yo voy a obtener un ratio que me va a decir cuál es el porcentaje de utilización de la planta, ¿no? Entonces, lo que voy a tener ahí es eso, ¿no? Y el otro es la eficiencia. Lo otro es la eficiencia. ¿Y cómo calculo yo la eficiencia? La capacidad utilizada, que es lo que se ha utilizado, valga la redundancia, en el anterior indicador, pero ya no sobre la capacidad diseñada o teórica, sino sobre la capacidad efectiva. Es decir, sobre esto de acá, ¿no? Capacidad efectiva. Por eso les decía, ¿se acuerdan cuando les decía que generalmente cuando hablamos de capacidad efectiva es la mayor tasa de producción razonable, ¿no? Entonces, razonablemente, ¿cuánto es lo que yo puedo producir? ¿No? Quitándole los tiempos que se estiman pues como parte de las necesidades del trabajador, de la preparación de máquina, o sea, quitándole todos esos tiempos, ¿no? Entonces, yo puedo decir, yo puedo producir, puedo llegar a un 85%, por ejemplo. Pero resulta que cuando yo voy a la realidad, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que no llego a ese 85%, ¿no? Estoy llegando al 70%, estoy llegando al 75%, ¿se dan cuenta? ¿No? Cuando yo comparo la capacidad real con la efectiva. Entonces, ¿ahí de qué estoy hablando? Estoy hablando de la eficiencia. Entonces, yo digo eficiencia, capacidad utilizada entre capacidad efectiva. Y si yo quiero calcular la utilización de la capacidad de planta, es decir, qué porcentaje estoy utilizando de la capacidad de planta, pues simplemente es la relación entre capacidad utilizada sobre la capacidad diseñada o teórica. ¿Okay? Estos son los dos indicadores que más se utilizan, ¿no? Para hacer el cálculo de la capacidad. ¿Ok? Entonces esto tenemos que interiorizarlo. ¿Ok? La utilización y la eficiencia. ¿Ok? Pues bien, para entender un poco mejor sobre estos dos indicadores y su aplicación, vamos a ver un ejemplo. Y ahí tenemos, a ver, dice, una empresa de lácteos tiene 3 máquinas envasadoras. Según el catálogo de los equipos, las máquinas están en capacidad de depositar 10 litros de líquido por minuto cada una. El ingeniero de producción afirma que los equipos trabajan a una eficiencia del 90%. El mes pasado, en 25 días de trabajo, a razón de 16 horas por día, o sea, se trabajaba
16 horas por día, que son 2 turnos de trabajo, ¿no? Se entregaron un total de 170.500 litros. Se requiere conocer la capacidad teórica y efectiva de los equipos, así como los indicadores de utilización y eficiencia. ¿Ok? Eso es lo que nos piden. Entonces, nuevamente hay que leer, a ver ustedes ahí en su pantalla, pueden leer una vez más, por favor, para poder entender con más claridad este ejemplo. ¿Ya? A ver, un minuto para volver a leer. Bien, a ver, entonces ya hemos leído una vez más el ejemplo y vamos a ver, ya vamos a determinar. Nos están pidiendo, dice, se requiere conocer la capacidad teórica y efectiva de los equipos, así como los indicadores de utilización y eficiencia. Entonces, para desarrollar el ejemplo, vamos a ir, digamos, en forma ordenada, completando una pequeña tabla al comienzo, ¿ya? Vamos a hacer una tablita, ustedes me acompañan ahí, por favor, tomen como apunte en su blog de notas, en su pantalla, en su computadora, etc. Vamos a hacer un cuadro donde vamos a tener número de máquinas, el estándar, o sea, lo que dice el fabricante, es decir, litros por minuto, cuántos días por mes se trabaja, cuántas horas por día, ¿no?, se trabaja, y cuál es la capacidad diseñada, ¿no?, en litros por mes. ¿Ok? Ok, ya hicimos el cuadro, hacemos un cuadrito, ¿no? Hacemos una tabla, un cuadro, donde vamos a considerar todos estos datos. ¿Ok? Número de máquinas, el estándar en litros por minuto, días por mes, horas por día, y la capacidad diseñada, ¿no?, en litros por mes. ¿Ok? Porque lo que nos están pidiendo en primer lugar, no nos olvidemos, se requiere conocer la capacidad teórica, ¿no? Capacidad teórica o de diseño, o sea, la capacidad diseñada, ¿no? Estamos hablando de eso. ¿Ok? Entonces ya tenemos el cuadrito. Avanzamos con la siguiente y yo les pregunto, muy bien, a ver, número de máquinas, ¿cuántas máquinas tenemos? Yo sí, 3, ¿no? 3 máquinas, ¿ok? Entonces acá vamos a poner número de máquinas, Sí, profesor. 3. ¿Está bien? Listo. ¿Qué más nos piden? El estándar, dice, ¿no? O sea, los litros por minuto. Vamos al enunciado del problema y decimos, acá están, ¿no? Las máquinas están en capacidad de depositar 10 litros de líquido por minuto cada una, ¿no? Ese es el estándar. Acá está, ¿no? Estándar en litros por minuto. ¿Cuánto? 10. ¿Ok? ¿Cuántos días por mes se trabaja? Vamos al problema y dice, el mes pasado en 25 días de trabajo. 25 días de trabajo. Ok, acá tenemos. Días por mes, 25. Horas por día, es decir, ¿cuántas horas se trabaja por día? Según el enunciado del problema, se trabaja 16 horas por día. ¿Ok? Entonces, eso también es dato, lo tenemos acá. Entonces, ¿y cuál será entonces la capacidad diseñada en litros por mes? ¿No? Nos están pidiendo la capacidad diseñada en litros por mes, porque eso es lo que nos están diciendo acá, ¿no? Se requiere conocer la capacidad teórica o diseñada también se llama, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues para saber, ¿no?,
¿Qué es lo que vamos a hacer? Simplemente vamos a multiplicar. Pues, ¿cuántas máquinas tenemos? 3. ¿Cuál es el estándar de cada máquina? 10 litros por minuto. ¿Cuántos días por mes se trabaja? 25, ¿no? ¿Cuántas horas por día? 16, ¿no? A ver, multiplicamos, por favor. ¿Cuánto salió? Claro, salió 12,000, efectivamente. Pero ahí hay un tema, muchachos. ¿Se han dado cuenta? A ver quién me dice. Acá lo que nos falta es transformar estos minutos. Claro, lo que nos falta es transformar estos minutos que tenemos acá, ¿no? Porque son minutos y acá tenemos días, mes, horas, día, ¿no? A ver, para entender mejor, vamos a ir a la pizarra. Un ratito vamos a compartir. Ustedes me ayudan con los datos, por favor, ¿ya? A ver, teníamos máquinas, ¿sí? 3. ¿Qué más teníamos? El estándar, ¿no? 10. Esto es 3 máquinas. 10 litros por minuto. ¿Qué más teníamos? ¿Me ayudan? Días por mes, ¿no? Por mes, 25. Días por mes, 25, efectivamente, ¿no? 25 días por mes. Días por mes. ¿Qué más teníamos? Horas por día, ¿no? Sí, Horas por día. 16. 16 horas por día. ¿Qué más teníamos? Nada más, ¿no? Nada más. ¿Algo más? No. Ok. Muy bien. Nosotros tenemos que fijarnos, estas son 3 máquinas, estas son máquinas, ¿no? En las unidades, por favor. Acá tenemos litros por minuto. Ya vamos a trabajar. Litros, minuto. Por, acá tenemos días por mes. Entonces, mes. El otro es minuto. Por horas. Por día. ¿No? Entonces acá, por ejemplo, días con días se va a ir, ¿no? ¿Ok? Entonces acá lo que tenemos es, nosotros en el, a ver, en el resultado que nos están pidiendo, ¿cuáles son las unidades? Acá lo que tenemos es los minutos que tienen que irse, ¿no? Entonces nosotros decimos, 1 hora, ¿cuántos minutos tiene? 60 minutos, ¿no? Esto de acá también es minutos, ¿ah? Por si acaso. Entonces, 1 hora tiene 60 minutos, porque acá el problema es los minutos, ¿no? Entonces, minutos con minutos se van a ir, horas con horas se van a ir.
¿no? Entonces con eso eliminamos los minutos y, o sea, también horas con horas. ¿Y por cuánto nos faltaría multiplicar entonces? Por 60, ¿no? Es decir, los 12.000 que nos salió, si no me equivoco, lo multiplicamos por 60. Y ahí sí las unidades ya van a estar correctas, ¿ya? Esa es la razón por la que se multiplica por 60. ¿Ok? Entonces, acá tenemos, vamos a volver. Claro, lo multiplicas por 60, efectivamente, ¿no? Acá tenemos. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Litros por mes. ¿Ok? Para que nos salga litros por mes, porque acá el problema son los minutos, ¿no? Acá nos dice litros por minuto. Entonces, estos minutos lo tenemos que eliminar, ¿no? ¿Y cómo lo eliminamos? Pues haciendo la conversión de 1 hora, 60 minutos, y para que se nos vayan las horas, con las horas también, ¿ya? Entonces, al final, ya saben, se nos van los minutos, se nos van los días, con días se van, horas con horas se van, ¿y qué nos va a quedar? Litros por mes, ¿no? Entonces, la capacidad diseñada en litros por mes, ¿cuánto va a ser? 720.000. ¿Ok? 720.000. Esa es la capacidad diseñada del sistema, ¿no? ¿Ok? Bien, entonces eso responde a esta primera parte de la pregunta que nos dicen, se requiere conocer la capacidad teórica, ¿no? O capacidad diseñada. ¿Está bien? Listo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Está claro? Continuamos entonces, ¿no? A ver, ¿qué me dicen? Muy bien, entonces seguimos. Ya hemos hecho el cálculo de la capacidad diseñada. ¿Nos sale cuánto? 720.000 litros por mes. Ok. Muy bien, entonces, vamos a agrandar nuestro cuadrito que teníamos, ¿no? Nuestro anterior cuadrito o cuadros que tenía número de máquinas, tenía estándar, litros por minuto, tenía días por mes, horas por día y teníamos la capacidad diseñada. Para seguir avanzando, lo que vamos a hacer es ampliar nuestro cuadro que está hasta esta parte y le vamos a poner eficiencia, capacidad efectiva, capacidad real, utilización y la eficiencia que nos están pidiendo. Ojo, acá hay dos eficiencias, ¿no? Si podemos observar. Una se refiere al dato del problema, es decir, el ingeniero de producción afirma que los equipos trabajan a una eficiencia del 90%. ¿No? Él ha hecho el cálculo y dice, debemos de llegar al 90%, eso debería ser la eficiencia. Pero en el otro indicador nos hablan de la eficiencia de la capacidad, que es esto. Esto es lo que nos están pidiendo, como que hallemos, ¿no? Nos están pidiendo que hallemos esta eficiencia, ¿ok? Entonces, lo otro es, como dato, esta eficiencia, ¿ya? No hay que confundir esos dos puntos. Entonces, tenemos que ampliar nuestro cuadrito y le vamos a incluir, ¿no? Estos factores de acá, ¿ya? Pues bien, entonces, completando esos cuadros, pero antes ya sabemos, para recordar las fórmulas, ¿no? Estamos recordando la fórmula nada más, porque esta también la tenemos acá arriba, ¿no? Utilización es capacidad utilizada entre capacidad teórica y eficiencia es capacidad utilizada entre capacidad efectiva. ¿Mm? Bien, volvemos al cuadro y decimos, muy bien. Número de máquinas, ya sabemos 3. El estándar es 10 litros por minuto, días por mes 25, horas por día 16, capacidad diseñada que hemos calculado, ¿no? 720.000. La eficiencia, decíamos, era el dato del problema, ¿no? El dato del problema decía que es 90%. Pero si esto lo llevamos en términos numéricos, que no sean porcentuales, es 0.90, ¿no? Y eso lo ponemos acá, 0.90. Entonces, ¿cuál va a ser la capacidad efectiva?
pues va a ser el producto de 720,000 por 0.90. A ver, multipliquen por favor y verifican esta cantidad. A ver, verificamos. Correcto, profesor. ¿Está bien? Ok. Entonces, hallamos la capacidad efectiva multiplicando la capacidad diseñada por la eficiencia, que es dato del problema. ¿Ok? Nuevamente, decimos, la eficiencia está acá, ¿no? Dato del problema. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿cuál va a ser la capacidad efectiva? 648,000. ¿Ok? Según el dato del problema. Ahora, queremos hallar la capacidad real, ¿no? ¿Y cuál es la capacidad real? ¿Qué nos dice? ¿Cómo hallamos esto de acá? Capacidad real. Es también dato del problema. Si nosotros retrocedemos al enunciado que nos dice, el mes pasado, en 25 días de trabajo a razón de 16 horas por día, se entregaron un total de 170,500 litros. Esto de acá viene a ser 170,500 litros, viene a ser, ¿no? Esto de acá, esa viene a ser lo que realmente se produce, pues, ¿no? En 25 días y 16 horas. ¿Cuánto se produjo? 170,500 litros. Esto es lo real, ¿no? Por eso eso es dato del problema. ¿Ok? Entonces, nuevamente avanzamos y decimos, ok, entonces la capacidad real es esta de acá, dato del problema. Entonces, ahora sí podemos hallar la utilización y la eficiencia. Y para eso vamos a aplicar la fórmula. Utilización, capacidad real entre capacidad teórica. Eficiencia es capacidad real entre capacidad efectiva. ¿Ok? Capacidad real entre capacidad efectiva. A ver, apliquen la fórmula, muchachos, y verificamos los resultados. A ver, todos trabajan, ¿no?
¿Calcularon cuánto sale? Ábalos dice utilización 0.23. Ok, si eso se multiplica por 100 para hallar en porcentaje, sería 23.68%. Muy bien, y la eficiencia 0.2631 por 100, 26.31%. Muy bien, Miguel Ábalos, ¿no? Ok. Efectivamente, ¿no? Porque tenemos los datos de la capacidad real, sí hemos calculado. Tenemos los datos, esto es dato del problema, capacidad teórica hemos calculado. Tenemos la capacidad real, que es dato del problema, y la capacidad efectiva también se ha hecho el cálculo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente reemplazamos, ¿no? En la fórmula. Y efectivamente, como dice su compañero, sí, pues salen esas cantidades, ¿no? A ver, acá tenemos, ¿no? Utilización 23.7% y eficiencia 26.3%. A ver, utilización 23 puntos, sí, y 26.3, efectivamente, ¿no? A ver, a todos les ha salido así, por favor, confirmen, hay que trabajar todos, ¿ah? Todos tenemos que calcular. Claro, a ver, arcos, cielo, ok, entonces muy bien, a todos les ha salido esa cantidad. Entonces, ya vemos ahí el porcentaje de utilización y de eficiencia que nosotros estamos, digamos, con lo cual estamos trabajando. Entonces, si nosotros observamos, pues definitivamente, acá hay un tema, ¿no? De que estamos, imagínense, 23.7%, estamos pues bajos, bajísimos, ¿no? Eficiencia 26.3, ¿no? Cuando el ingeniero dice deberíamos estar en 90%, ¿no? O sea, en realidad estamos bien bajos, ¿no? Ok, entonces, igual, les voy a proponer un ejercicio mental, a ver, para que ustedes determinen, ¿ya? La pregunta es la siguiente, ¿no? Si nosotros estamos teniendo acá, ¿no? Con esta, digamos, con esta producción que tenemos, ¿no? Teniendo 3 máquinas con un estándar, el estándar es único, con días por mes también se trabajan al mes 25 días, las horas por día son 16, es decir, 2 turnos. La capacidad diseñada, esto también es única porque es lo que corresponde a las máquinas. La eficiencia se ha estimado y es 90%. Con esto nosotros calculamos estas dos capacidades. Entonces, ¿cómo interpretamos esto de acá? Simplemente estamos interpretando que actualmente, por ejemplo, se está utilizando solamente el 23.7% de la capacidad que tiene la planta. Solamente se utiliza el 23, es decir, prácticamente la cuarta parte. Es decir, solamente se está utilizando la cuarta parte de la capacidad de la planta. Y se está trabajando a una eficiencia bajísima de 26.3%. La pregunta para ustedes es muy bien. Entonces, ¿cómo puedo yo subir mi eficiencia? Quiere decir que para lo que yo produzco, en realidad está pues bien bajo. ¿Cómo puedo yo subir mi eficiencia? Entonces, es un ejercicio para ustedes que lo van a hacer en estos momentos. De repente me pregunto como ingeniero y digo, ok, entonces si yo, ¿no? Estoy produciendo 160,000, es bastante bajo, entonces quiere decir que por ahí tengo demasiadas máquinas, ¿no? O sea, tener 3 máquinas pues es demasiado para yo atender esa demanda. O de repente estoy trabajando turnos innecesarios, estoy trabajando 2 turnos cuando puedo trabajar un turno, ¿no? ¿Ok? Entonces lo que yo necesito
es levantar mi eficiencia, ¿ok? En eso van a trabajar ustedes, ya, por favor. Van a hacer el mismo ejercicio, pero lo que van a variar son los factores. A ver, entonces, variando los factores, ¿no? O no todos, algunos factores, lo que quiero es que levanten la eficiencia. A ver, eso va a ser el ejercicio. El que me da la mayor eficiencia tiene su nota, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos variar? Podemos variar las máquinas, podemos variar los turnos, que son variables, ¿no? ¿Ok? Porque esto ya está establecido, las días por mes también ya está establecido, el estándar también ya está establecido. O sea, ok, hagamos una entre estos dos factores, ¿ok? Y obtengamos la mayor eficiencia. A ver, ¿a cuánto de eficiencia podemos llegar? ¿Ok? Eso es el ejercicio, muchachos. Tienen 5 minutos, ¿ya? Pónganse a trabajar. Y me dan sus resultados. Profesor, disculpe, ¿solo puede ser cambiándole cualquiera o puede ser los dos? No puedes combinar los dos. Lo importante es que tú me obtengas la mayor eficiencia, porque lo que buscamos es eso. Ok. Obviamente, si mejora la eficiencia, vas a mejorar la utilización también, ¿no? De hecho. Pero, o sea, ¿con qué combinación, digamos, con qué combinación yo obtengo la mayor eficiencia? ¿Ok?
Sí, terminan a las 7. Muy bien, acá tengo una respuesta de Cielo. A ver, ¿alguien más? Profesor, buenas noches. Sí, dígame. Una consulta. Acá cuando me dice la capacidad real, se refiere a las condiciones actuales, ¿correcto? Claro, Como claro, eso me viene como dato del problema, si es que yo modifico algo, ¿seguiría siendo la capacidad real igual? claro, claro, por supuesto, la capacidad real se mantiene. Así es. Bueno, entonces para este caso yo lo que modificaría sería el turno y la cantidad de máquinas Ah, para por lograr una supuesto. mejor eficiencia. Claro, claro. O sea, tendría que modificar la cantidad de máquinas porque seguramente tenemos un excesivo número de máquinas, podría ser, Sí, y se está trabajando turnos innecesarios, ¿no? claro, correcto. Claro. Ujú. A ver, acá Miguel me dice que, a ver, lo que no se puede variar tampoco, a ver, lo que no se puede variar también son las horas, es decir, las horas de un turno son 8 horas. Y si yo tengo 2 turnos trabajando, serían 16, ¿no? Entonces, no puedo, esto tampoco, o sea, o bien trabajo un turno, o bien trabajo 2 turnos, o bien trabajo 3 turnos, ¿no? ¿Ok? Es decir, esto de acá se puede variar, sí, pero no en función solamente de los turnos. Es decir, puede ser un turno, puede ser 2 turnos, puede ser 3 turnos, ¿no? ¿Ya? O sea, acá o bien es 8, o bien es 16, o bien es 24, ¿no? Y también lo que puedo variar son el número de máquinas, obviamente, ¿no? Ok, Cárdenas me dice llevarlo a un turno de 8 horas y una sola máquina. ¿Y cuánto obtenemos con eso? A ver. Un turno con 2 máquinas. Acá Carrillo me dice que una máquina y todo lo demás igual se llega a una utilización de 71% y una eficiencia de 79%. Bueno, ahí tenemos una respuesta.
Lo de Miguel, él ha variado las horas por día, es 15 y no podría ser eso. Ya tiene que mantenerse en 16. Marco Antonio dice un turno y trabajar con una sola máquina, a ver cuánto sale. Ahora, acá hay una respuesta de Cárdenas de Marco, dice 157.9% de eficiencia. ¿Eso estará bien? Creo que no, ¿no? O sea, eso también no es. O sea, ¿por qué? Porque claramente, ¿no? El ingeniero de planta está diciendo que razonablemente vamos al enunciado del problema y dice, el ingeniero de producción afirma que los equipos trabajan a una eficiencia del 90%, ¿no? O sea, obviamente, eficiencia 0,79, claro, eso sí, ¿no? Eso sí. Entonces acá Miguel Ábalos está de acuerdo con Cielo Carrillo, que dice que efectivamente, ¿no? Una utilización de 71% y una eficiencia de 79%, efectivamente. Muy bien, o sea, los dos, ¿ok? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? A ver, Miguel, se tendría que trabajar con una máquina y 2 turnos, ¿no? Claro, se tendría que trabajar con una máquina y 2 turnos, tal como dijo Cielo también, ¿no? O sea, profesor, una máquina y 2 turnos. Efectivamente, ajá. Muy bien, entonces ya tomo nota acá, Cielo y Miguel, ¿ya? Carrillo y Miguel Ábalos, ¿no? Claro, efectivamente. ¿Cuál sería la respuesta? Pues tendría que ser simplemente que para poder mejorar la eficiencia y el porcentaje de utilización, pues se tendría que trabajar con una máquina y 2 turnos. Ahora, Marco Antonio Cárdenas nos dice, podría ser con 2 máquinas y un turno, por supuesto, puede ser, pero a ver cuánto sale, ¿no? Haz el cálculo. Puede ser 2 máquinas y un turno también. A ver, lo importante es hacer el cálculo para saber cuántos nos sale. Utilización 71, ok. Eficiencia 79, ok, muy bien. Entonces, también podría ser la otra alternativa, trabajar con 2 máquinas y un turno. Ok, muy bien. También Cárdenas, Marco, o sea, el resultado es el mismo. La pregunta ahora sería, y a ver, Marco, ¿no? Marcos, ¿no? Sí, Marco Cárdenas, muy bien. Si hemos llegado a la conclusión de que se puede utilizar una máquina, 2 turnos, o 2 máquinas y un turno, ¿no? ¿Ok? Entonces, el estándar no se puede alterar. El estándar está ahí, eso es estándar, justamente por eso se llama estándar, ¿ya? ¿Ok? Entonces, no, eso no se puede alterar. Entonces, ok, si tenemos 2 máquinas, un turno, o una máquina y 2 turnos. La pregunta es, a ver, ¿quién está ahí? Marco, ¿no? A ver, a ti mismo, Marco Cárdenas. Y entonces, ¿cuál de las alternativas eliges? Es decir, así nada más haciendo un análisis así actual, ¿no? Obviamente, estando en planta hay que analizar muchos factores.
Pero si yo te digo, muy bien, hay que tomar una decisión en estos momentos, así haciendo un análisis un poco subjetivo, ¿cuál Profesor, elegirías tú? ¿Cuál de las dos alternativas? Si al final tenemos los mismos resultados. mire, dependiendo, lo que tendría que evaluar acá sería el costo, ¿no? Bueno, si es que aplico dos máquinas, aplicar una máquina más me va a generar un costo. Tendría que evaluar esto versus lo que me va a costar manejar el segundo turno. De repente el segundo turno es nocturno y conlleva un costo mayor a manejar un turno de 8 horas por la mañana. Ah, efectivamente, Entonces, claro, ahí tendría que tendría que evaluarlo hacerse el análisis, o a sea, nivel de costos. nos quedamos con dos máquinas y trabajamos un turno, o nos quedamos con una máquina y trabajamos dos turnos, ¿no? Entonces, ¿cuál de ellos nos conviene? ¿No? O sea, tener dos máquinas y un solo turno de trabajadores, o tener una sola máquina y dos turnos. Ahí tendría que efectivamente, ¿no? Como te digo, entrar el tema de evaluar costos, por ejemplo, efectivamente, y algún otro factor por ahí. Pero así a simple vista, a ver, tú toma una decisión, Marco, ¿cuál sería? Así a simple vista, haciendo un análisis, como decía, subjetivo. Yo, bueno, si es que se puede manejar dos máquinas por un solo operario, yo creo que lo mandaría para un turno nada más. Ya, claro. O sea, así a simple vista, haciendo un análisis subjetivo, sin tomar en cuenta, digamos, los otros factores, efectivamente, ¿no? Yo creo que la mejor decisión sería dos máquinas, un turno, ¿no? ¿Por qué? Claro. Porque nosotros sabemos, ¿no? El implementar un nuevo turno significa, pues, manejar personal, recursos humanos, o sea, donde el riesgo es mayor y donde hay muchos otros factores que van a incidir, digamos, ¿no? Así a simple vista, Claro. haciendo un análisis, También se pues, tendría que obvio, agregar no sé, quizás un supervisor más para el turno, para el segundo turno y efectivamente, ¿no? O sea, va a haciendo generar así, un creo costo mayor. que la mejor decisión sería dos máquinas y un solo turno de trabajo, ¿no? Porque al final a la máquina, pues, si bien es cierto, se le va a tener que hacer un mantenimiento, etcétera, ¿no? Pero igual, me parece que, o sea, así a simple vista, como decimos a ojo de buen cubero, pues, entre las dos alternativas sería, pues, dos máquinas, un turno, ¿no? Me parece. A ver, ¿alguien quiere opinar al respecto? Ok, bueno, entonces, más o menos esa es la decisión que tomaríamos, ¿no? ¿Ok? Bien, entonces ahí nos hemos dado cuenta que a veces hay empresas o existen empresas o tenemos empresas que, por eso es que por ahí seguramente ustedes han escuchado y esta empresa o esta fábrica o nuestra planta tiene capacidad ociosa, ¿no? O sea, hay capacidad que no se utiliza, que no se está utilizando y eso en realidad es, pues, es un costo para la empresa, es una pérdida, ¿no? O sea, tenemos máquinas innecesarias o personal también, ¿no? Que no están laborando. Entonces, eso en realidad significa una carga para la empresa, ¿no? Entonces, generalmente se debe, como decía en un inicio, estar por 80, 85, 90% de eficiencia, estamos yendo bien, ¿no? Y si podemos ir mejorando, mucho mejor, ¿no? Más o menos el estándar, no estándar, el promedio que aceptable para una eficiencia en una planta, en una fábrica, es de 80 a 90. El 85% ya es, ¿no? Es, digamos, una eficiencia ya bastante aceptable. Y si por ahí podemos seguir mejorando para llegar al 90% o por encima de eso, pues excelente, ¿no? ¿Ok? Bien, muchachos, como ya estamos cerca a la hora, vamos a hacer una pausa acá y retornamos en la segunda hora. ¿Ok? ¿Les parece? Sí, profesor, disculpe, Sí. yo llegué tarde. Lo que pasa es que vengo de trabajar y se me hizo un poquito Ya, no hay tarde. problema. ¿Cuál es tu apellido? Cárdenas Ya, 1. ya, no hay problema, no hay problema. No hay problema. Perfecto, ¿Ok? gracias. Listo, muy bien. Ya, muchachos, nos vemos entonces a las 7:10. Retornamos a esa hora. Ya no hay problema de la asistencia, no se preocupen. Ahorita voy a registrarlo ya, porque también Jaime me ha pedido permiso, parece que se ha retirado. Está un poco delicado de salud, dice. Bueno, ya muchachos, nos vemos en el cambio de hora. Ya, profesor, gracias. Muy bien.